Dicho esto, doy por abierto el Congreso, agradeciéndoles de vuelta mucho la paciencia y que hayan venido, y vamos a dar pie entonces a la primera conversación. Entonces voy a invitar ahora, y recibimos por favor, lo recibimos con un aplauso, vamos a invitar, esperen que abro el programa, voy a seguir el programa como lo deberían seguir ustedes también, ¿no? Me va a acompañar en este panel Luciana Vázquez. ¿Dónde está Luciana? Ahí recibimos a Luciana con un aplauso. Buen día. Luciana, ubícate en el sillón en donde te quieras ubicar. Gracias. Luciana nos vuelve a acompañar, como cada año, con generosidad y con profesionalismo. Yo no la voy a presentar a Luciana porque todos la conocen y la conocen también de su tarea periodística y de su tarea también aquí en el Congreso. Y ahora vamos a recibir a nuestro primer entrevistado, que nos honra, que ha venido especialmente a sumarse a este Congreso, que nos puede dar es una excelente oportunidad para que empecemos esta conversación con una mirada bien amplia, ¿no? Para que no empecemos hablando tanto de la coyuntura como de la época, ¿sí? Y para eso vamos a recibir, por favor, al doctor, al profesor Carlos Díaz Hernández, con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. ¿Quiere sentarse? Por favor. Bueno, la información de cada uno de los panelistas no se las voy a releer porque está bien incluida en el librito que tienen, que es un librito que se van a llevar. Simplemente decirles que el doctor es director de la Universidad Complutense de Madrid, de la Cátedra de la Historia de las Religiones Comparadas, ¿sí? Así que desde ese lugar nosotros aspiramos a que nos pueda ayudar durante media hora a pensar un poquitito o a situar un poquitito esta discusión. Así que, don Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Gracias. ¿Alguna palabra o alguna reflexión que quiera hacer respecto de lo que charlábamos recién? ¿Algo? Pues quizá una. Yo soy un hombre que no ha accedido al universo de la telecomunicación y de toda esta cosa que me sobrepasa en absoluto. Y a mí me hace falta decir que me parece que se puede dar una hipertrofia de lo comunicativo formal con una atrofia de la cultura personal. O sea, mucho comunicar, pero ¿comunicar qué? Comunicar quizá basura. Esta es mi preocupación. Mucho repetir, mucho estar en contacto con todo el mundo, mucho hablar por teléfono, mucho móvil, mucho WhatsApp. Y uno no oye cada vez más que tonterías crecientes. Yo tengo esa preocupación, ¿no? Entonces, hay una enorme desproporción entre la ausencia de contenido y la hipertrofia. A mí eso incluso me genera violencia. Porque cuánta gente no sabe dar una conferencia y maneja toda una serie de aparatos, PowerPoint, eso que debe estar ya muy anticuado y todo eso. Y les ves, te dan ganas de preguntar, bueno, pero usted ha venido a decirnos algo interesante o a ponernos un PowerPoint. Claro. De veras, yo soy un hombre que estudia el griego, el latín, cosas que nunca veo en la red. Entonces, como que me encuentro maltratado por esta verbosidad abundante de formalismos, cuando además no sirven para que cada persona piense por sí misma. Los franceses hablan de se faire une tête. Cada quien tiene que hacerse una cabeza, un propio pensamiento, una identidad cultural. Siendo así que todo el mundo repite casi todos los mismos estereotipos, en abundancia progresiva, hasta reducirnos a una especie de
subproducto del envilecimiento de los medios. Sorry. Bien. Desde allí tenemos que empezar a conversar. Por suerte no le pedimos un PowerPoint. Por suerte elegimos que iba a ser una conversación, porque eso al menos nos encuentra con cierta empatía en este diálogo, ¿no? Luciana, cuando quieras, Sí. súmate por favor a la conversación. Me inquieta lo que dice. Una de las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta tenía que ver con influenciadores culturales de los jóvenes, para ver si un padre generaba algún tipo de influencia potencial en un adolescente, si el éxito en los estudios como evento generaba una influencia en los adolescentes o si las redes sociales generaban influencia. ¿Cuál ganó? Yo me acabo de jubilar con 40 años, 5 meses y 20 días de catedrático. Eso quiere decir que mi experiencia modestamente es extensa. Son privilegios de la vejez. Si fuera más joven, no hubiera sido posible. Y yo cada vez veo que los padres influyen menos y la familia influye menos. Quien influye en la familia no son los padres, son los medios que los padres endopatizan, hacen suyos y repiten de tal manera que no hay identidad o personalidad familiar. Claro. Entonces estamos construidos exógenamente desde fuera por un deus ex machina que es esta tecnología, en donde la identidad familiar, la peculiaridad, esa que tiene que haber en cada proyecto comunitario familiar, no existe. Es decir, hoy sobre los chicos influyen mucho más pues los medios de masa, los estímulos perceptivos, visuales, auditivos, más que la transmisión de lo propiamente identitario en la relación yo y tú. ¿Y vos suponés que esto es producto de la implementación o de la intencionalidad de alguna ideología en particular, o es simplemente la tecnificación y el progreso que se hacen paso? Sí, esto que llamamos progreso, que es el progreso hacia el idiotismo, hay muchas maneras de progresar, y que a mí me parece que no responde a ninguna forma de conspiracionismo. Es decir, no hay detrás de todo un deus ex machina, alguien negativo que mueva los hilos, no. Hay una unanimidad, un acuerdo en torno a la plausibilidad del comercio con lo idiota. Esto es lo que pasa. Nos hemos vuelto tontos de solemnidad. De tal manera que, por ejemplo, hablando de esto, no es ninguna crítica, es con mucho amor lo que te digo, ¿no? ¿Cuántas palabras inglesas has dicho? ¿Cuántas palabras inglesas has dicho? Si es que parecía que esto era un Spanglish. El call for papers. No, pero y muchas más, ¿no? Entonces yo digo, pero no habrá palabras españolas. Y así, ves que hasta el lenguaje ha sido secuestrado. ¿Qué hablan los profesores? Pues hablan lo mismo que los demás. Por ejemplo, hablamos el lenguaje bancario. Crédito, rédito, débito, interés. Pero esto es porque hemos abandonado su raíz. Crédito, del verbo credere, significa creer en alguien, que es una actitud personal. Claro. Rédito viene del verbo redere, que significa devolver lo robado, que es precisamente lo que hacen los bancos, quizá. Interés significa interese. Lo interesante es lo que hay entre el ser, el ese que hay entre tú y yo. Y así sucesivamente. No nos damos cuenta del vacío y la depredación que hay progresivamente de los propios paradigmas lingüísticos nuestros. Yo no soy un hombre de infierno y condenación, ni soy un nostálgico del pasado, ni estoy en contra de todo lo que sea bueno. Pero la verdad, hay un desequilibrio ontológico tan tremendo que me da pena la enseñanza, me da lástima. Misereor super scolam.
Carlos. No sé si esto es un buen comienzo. No, es el comienzo. muy interesante. Sí, para el contexto en el que estamos, ¿no? Gente que está enamorada de la máquina. L'homme machine, el hombre máquina. Yo no. Carlos, planteabas al principio, en tu primera observación, usaste una palabra muy interesante en relación a cómo percibís y qué efectos tiene este entorno en vos, que fue la palabra violencia, que vos lo vivís con mucha violencia. Sí. ¿Es una violencia mayor? Sos un experto en religiones comparadas, en historia comparada de las religiones. ¿Es una violencia mayor que la violencia entre matrices de creencias distintas? Bueno. ¿Es más dominante, se superpone? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que la violencia pertenece al ser humano. Habrá civilizaciones con más o con menos violencia, pero somos una bomba de relojería. En la medida en que cada uno de nosotros no está pacificado consigo mismo, es un agresor potencial a los demás y a sí mismo. Con una persona que es violenta y que no sabe reaccionar la agresividad, transformándola positivamente, sino que la canaliza destitutivamente en forma de violencia, no hay nada que nos salve. Ni religiones, las propias religiones se vuelven violentas, ni ideologías, es el yo sin ti o yo contra ti, ni partidos políticos, maledicencia respectiva, etc. Y solo cuando un mosquito se posa en tus testículos, te das cuenta de que no todo en la vida se soluciona con la violencia. Nos tienen que doler los testículos, o su equivalente, no sé, no voy a hacer aquí una clase de ginecología, ¿verdad? Entonces, de verdad, ese ejemplo sí no estaba calculado, perdón. No. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que casi todo es ideología cuando no se sufre en primera persona. Ideología. También la ideología sobre la violencia. Violencia es que las 3/4 partes de la humanidad pasan hambre, ¿o no? Sin duda. Violencia es este analfabetismo funcional. Violencia es el nacionalismo exacerbado, que dice yo sí, tú no, yo más, tú menos, tú menos, yo más. Entonces, lo malo de la violencia que culmina en las guerras no es la gente que mata, no es la gente que margina la violencia, es los corazones que echa a perder. De la violencia salimos todos envilecidos, los vivos y los muertos. Dos preguntas, Carlos. Hay un silencio en la sala importante, ¿no? Solo ser un hombre que genera silencio, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Que dure. Carlos, dos preguntas. Primero, si vos suponés que este fenómeno que estás describiendo de idiotización es un proceso que en algún momento puede ser reversible o puede haber alguna situación que lo atenúe. Eso por un lado. Y por otro lado, me intentaría entender cómo proyectás vos la construcción en este entorno, en este contexto, la construcción de un ciudadano como el proyecto de un Estado-nación a través de la educación pública, que lo que intenta es formar ciudadanía, ¿no? O supuestamente formar ciudadanía, siendo que la supradefinición ya está definida y que ahí adentro solo se necesita ser habitada, ¿no? Esas dos cosas. Bueno, la primera parte es muy simple. A nosotros nos sobran edificios como este. Nos faltan maestros, sobran aulas, sobran escuelas, sobran metodologías, pero faltan testimonios. Cuando un maestro aparece en un escenario, un maestro mío, yo me doy cuenta de lo mucho que me he equivocado desde la última vez que le vi.
Entonces, no veo al maestro ejemplar, testimonial. Veo a un funcionario aburrido que siempre está reivindicando salarios porque le pagan mal. Hay una cosa que me maravilla del magisterio, es que no le gusta estudiar. Pero no solo del magisterio, a los católicos, entre los cuales me encuentro, tampoco nos gusta Cristo, y así sucesivamente. Digo esto summa cum dolore, con todo dolor. A un maestro no lo puedes olvidar si él es verdaderamente un testigo, un testimonio, en el cual no se introduce ninguna fractura entre lo que dice y lo que hace. Entonces nos hablan palabras, está desgastado todo lo semántico, falta lo sintáctico y falta lo pragmático de las dimensiones lingüísticas. Maestro es el que te hace ser magis, más. El que te hace ser más, mejor persona. Y es magister, soy y solo sí, es minister. Es decir, minister, minus, servidor. Si se hace menos para que tú seas más. Entonces las tres grandes funciones que son nutritio, instructio et auctoritas, de esas no me hablan los medios nunca. Claro. Pero esa es la esencia del maestro. Yo empecé a estudiar griego, bueno, me gusta mucho, sigo estudiándolo, pero se cruzó en mi vida un maestro, Marcelino Elegido, que me miró y me dijo, Carlos, me miró por mi nombre, me dijo mi nombre, y comencé a amarlo, y por eso me pasé a la filosofía, porque él era filósofo. Esta impronta no es una impronta de seguimiento o subsecuencial, es una impronta de crecimiento. Y las tres funciones son nutritio. ¿Dónde está ese maestro que nutre afectivamente? Que te sirve para la vida, no simplemente para la enseñanza. Instructio. Instruire, ir hacia lo profundo. ¿Dónde está ese maestro que no se queda en la superficie de las cosas de una forma repetitiva y escolástica, sino que te enseña a leer la realidad en su raíz, por tanto, radicalmente? Y auctoritas. El maestro es una autoridad, no en el sentido superficial del término. Auctoritas viene de un verbo que tiene muchos meandros, pero que significa elevación. Elevación. Una persona es autoridad porque te da auge, augeo, porque te aupa, auxi, porque te auxilia, auxil, y por tanto es auctoritas para ti. Yo echo de menos este maestro. Yo echo de menos este maestro. Y son los maestros rurales muchas veces los que andan por ahí, los pobrecitos, sin medios, sin instrumentos, abandonados de la mano de Dios. ¿Y vos sentís que con este devenir de la tecnología y de la estupidización, esto se asfixia? Yo no es que no lo veo, por la gente ya no tiene no es por nada, en fin, no es porque sea mi madre, pero mi madre y mi padre, los dos maestros rurales, ¿no? Hemos pasado hambre. En España, después de la guerra civil, yo nací en el 44, se decía, pasas más hambre que un maestro de escuela. Y es verdad. Pero un hombre tan glorioso, tan amoroso, tan testimonial, tan creativo, tan superior a cualquier forma mitopoética. Mi mamá era sacristana, mi mamá era partera. Mi mamá daba de comer, yo recuerdo en mi casa a la gente. Carlos, ¿no hay un dilema en relación... Estás aquí, perdona. No, todo bien. En relación a esta descripción que haces del oficio, de la artesanía, del ser maestro, destacás esa dimensión de vocación muy profunda y una dimensión sacrificial casi. Ahora bien, hoy en día con la superespecialización de las disciplinas del conocimiento, por un lado, y la profesionalización, formar profesionales de la pedagogía y de la enseñanza y además formarlos, generar una masa crítica importante para poder educar a tantos niños en el mundo. ¿Cómo se conjugan esos dos universos de concepción tan distinta del maestro? Qué buena pregunta, que te agradezco. Pero una excelente respuesta. Bueno, yo creo
Mire, yo estudio 11 horas diarias, toda mi vida. Esto quiere decir que no se puede, que sí se puede saber más de lo que se cree que se sabe. O sea, yo estoy consagrado a la causa. Mi vida está consagrada, igual que se habla de un sacerdote consagrado. Para mí es sagrado lo que hago. Entonces esto significa una serie de renuncias. Aquí está mi esposa, que gracias a ella puedo hablar así. Renuncias a lo banal, a lo trivial. Por ejemplo, yo veo muy poca televisión. Yo renuncio a veces a cosas que me gustaría, pero existir es elegir. Y por tanto es también frustrar. Es el valor dialéctico de la negatividad. Negativo por negativo, positivo. Entonces, a mí sí me ha dado tiempo a saber cosas. No voy a decir que sé mucho, no voy a ser tan estúpido, pero yo he escrito 360 libros. No hay ustedes no conocen a nadie que haya escrito eso. ¿Saben por qué? Porque estoy consagrado a ello. Uno puede muchísimo más de lo que dice poder. Aquí vienen un montón de currículum, siempre hago lo mismo en los congresos internacionales. Veo el currículum. Maestros, casi nadie ha escrito un libro. Ha sido presidente de 700 cosas, ¿verdad? Es multifuncional y archipreboste majestático de todas las Indias. Pero no ha trabajado nada. ¿Qué se puede decir de un maestro que enseña y no ha escrito ningún libro de su especialidad? Es que estamos acostumbrados a vivir de una manera tan trivial que sorprende que no sorprenda. Entonces, en fin, yo soy especialista oficialmente en historia comparada de las religiones. Bueno, he estudiado 10 religiones con sus idiomas correspondientes. Yo soy hijo de don Timoteo y doña Marcelina, maestros de escuela. Nunca he ido a un colegio de pago. Los idiomas que pueda saber o no saber los he aprendido yo solo, con gramáticas. No ha habido dinero para mí. Y yo soy un humilde, un pobre hombre. Y yo digo, si yo puedo, puede todo el mundo. Entonces, esto es muy importante. Si no, como hay, sí, puede haber multidisciplinariedad, ¿verdad? Yo he trabajado en genética de poblaciones. Si uno va a una buena librería, que no sé si habrá en Buenos Aires, que hay tantísima buena librería, que es una maravilla Buenos Aires, por sus cafés y por sus librerías. Bueno, pues si uno encuentra una buena librería, que busquen en la anaquel gen, la E mayúscula, ética, gen ética de poblaciones. Hay 14 disciplinas metidas en esta. Hoy ya no es que uno tenga que saber de todo, sino que uno tiene que dialogar con todos en la medida en que entienda un lenguaje común interdisciplinario. Es la construcción previa de un lenguaje que se llama epigenético, pero da igual cómo se llame. Entonces, yo creo que sí se puede, pero para eso hay que estudiar enormemente. Aquí solo se posee lo que se regala. Y además, y reivindicando que aunque sea de una manera obsesiva, porque soy bastante obsesivo, a lo que antes decía, da más fuerza sentirse amado que creerse inteligente. Da más fuerza. Y cuando tú eres maestro y tratas a la gente amándola, entonces le ha tocado la lotería, en el buen sentido, al alumno. No solamente es estudiar, no solamente es machacarse, es disfrutar haciéndolo. Porque yo creo que hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio, si se lo ama. ¿Por qué he podido yo escribir tantos libros? Bueno, en realidad no he escrito tanto, he escrito uno, le cambio el título, pero como la gente no lo lee, pues en fin, hasta ahora me va bien. Hasta ahora me va bien. Pero ¿cómo es posible que un pobre sujeto como yo dé de sí tanto? Porque amo lo que hago. Porque estoy enamorado de esta causa. Y porque se me dicen que dónde quiero morir ahora.
Yo les diría que aquí está bien, porque yo quiero morir allí donde yo quiera estar. Y a mí me tiemblan las piernas ante la ignorancia galopante que me inunda. Pero está bien. Lo importante no es que me tiemblen, sino que me tiemblen allí donde me tenga que temblar. Trabajando. Den un aplauso no a mí, sino a la sabiduría que esto conlleva. Apláudanlo. Yo no soy nada. El valor de la enseñanza, el valor del magisterio, eso es un fin en sí mismo. Y quería retomar la segunda parte de la Sí, pregunta. eso, yo bueno, a ver, La segunda, perdona, ¿me la repites? Que estoy ya muy caduco, Sí, que no me acuerdo. la segunda, y ya vamos cerrando, Sí, porque sí. tenemos que pasar Sí, muy bien, gracias. al próximo panel. La segunda era, en este devenir que estás describiendo con tanta claridad, ¿cómo sentís que tiene el Estado que reconfigurar su estrategia o su función o su deseo, ni que sea, de construir ciudadanía, ¿no? Y de construir ciudadanos y de a través de ellos favorecer una construcción comunitaria, una cultura, una cordialidad? Digo, me parece que está en el propósito, pero al estar atravesada transversalmente como estamos describiendo, bueno, ¿cómo se replantea eso? Bueno, la sabiduría es un valor transversal. Es decir, no es como las otras virtudes, porque la paciencia es paciencia, la templanza es templanza, la justicia es justicia. La sabiduría tiene que estar en todas las virtudes, no puede faltar de ninguna. Y yo tengo que decir una cosa que quizás sea folclórica, para quien la oye y no entienda, no sepa bien de lo que estoy hablando. Yo soy anarquista, anarqué. Yo creo que donde esté el Estado no va a estar la cultura, sinceramente. En general, la cultura la han hecho los pueblos, las gentes, no los Estados. Los Estados la han parasitado, podrido y utilizado para sus fines, fines espurios. Entonces, cuanto menos Estado, mejor cultura. Siempre que haya una base popular, que estudie. Claro. Porque si no hay Estado y tampoco hay base popular, no hay autogestión de la enseñanza. Entonces, yo conozco bien a la UNESCO porque he estado en ella. Y aquello no crean que lo que sale de allí son sabidurías asépticas por el bien de la humanidad. Lo que sale de la UNESCO, los programas pedagógicos, educativos, etcétera, por lo general, son para implementar las necesidades de los poderosos. Todas estas formas de educación que andan por ahí circulando no son para, no están pensadas para producir libertad, igualdad y fraternidad, ni apoyo mutuo, ni profundizar en las raíces. Están hechas funcionalidad para un funcionalmente. Es puro pragmato-positivismo de quienes están en el poder. Y esto lo puedo hablar uno a uno con la gente que se interese. Entonces, sinceramente, que venga Sócrates, que resucitemos a Sócrates. Sócrates era un simposiarca. En el simposium, en griego significa reunión, asamblea para comer y disfrutar y hablar. Sócrates bebía el vino que bebían los demás, no era un hombre extraño. Es más, era el que decía a la gente, a los simposiarcas, ya no bebas más que estás borracho. Entonces, sabía celebrar la alegría in vino veritas, en el vino está la verdad, si no es con exceso. Pero a la vez era el que planteaba el método y decía, ¿tienes algo que decir, forastero? Ven para acá, que esta es tu casa. Esa es la cultura. Bien. Luciana, ¿algo más? No, fue un placer escucharlo realmente. Muchas gracias. Carlos, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Gracias, Carlos. Luciana.